muerte décadas atrás. Me llamo Don Esteban, respondió con voz grave. Fui el archivista de los Fernández, y parece que ahora soy su última línea de defensa. Me explicó que había permanecido escondido durante años después de la muerte de mis padres para proteger ciertos documentos que Clara nunca debía encontrar, según él. Clara no era un accidente en nuestra familia. Fue enviada por alguien llamado S, el mismo nombre que aparecía en las cartas de mi madre y en la foto que encontré. S era un enemigo de tu padre, continuó Don Esteban. Un hombre que juró destruir a los Fernández después de perderlo todo en una disputa empresarial. Clara es su hija, pero su propósito aquí es mucho más oscuro. No solo desea tu fortuna, anhela el alma de esta mansión, el legado espiritual que tu familia ha custodiado durante generaciones. Mis pensamientos se arremolinaban mientras intentaba comprender sus palabras y cómo detenerla. No poseo poder sobre el mundo físico. Don Esteban sonrió levemente, aunque su expresión era sombría. Tienes más poder del que imaginas, pero primero necesitas despertar el vínculo que te une a esta casa. Está en tu sangre. Antes de que pudiera formular más preguntas, escuchamos pasos que se acercaban. Don Esteban se ocultó rápidamente tras un armario, mientras Clara aparecía en el umbral del ático. Sus ojos recorrieron el lugar con recelo. ¿Quién está aquí?, preguntó en voz alta. Aunque parecía dirigirse a sí misma, la seguía en silencio mientras inspeccionaba el lugar. Fue entonces cuando su mirada se posó en una vieja caja de madera con el emblema de los Fernández. Sus manos temblaron al levantar la tapa, revelando un conjunto de documentos antiguos y un pequeño relicario dorado. Antes de que pudiera tomarlo, las sombras del ático parecieron cobrar vida. Las luces parpadearon, y Clara dejó caer el relicario retrocediendo con pánico. «No me pueden detener», murmuró su voz, cargada de una mezcla de temor y determinación. «Esta casa ya no les pertenece». Sus palabras resonaron como un golpe. Clara no solo luchaba por destruirme a mí, sino también todo lo que mi familia había construido. Tenía que actuar con rapidez. Más tarde esa noche regresé al despacho donde Enrique estaba sentado, revisando las cartas que había encontrado. Su expresión era sombría, pero había algo diferente en sus ojos. Era como si finalmente comenzara a ver la verdad. «Enrique», susurré, aunque sabía que no podía oírme. «Por favor, sigue buscando. Necesito que lo veas todo». De repente, Guillermo entró en la habitación interrumpiendo su concentración. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y sospecha. Enrique levantó la mirada sosteniendo una de las cartas. «Guillermo, ¿alguna vez te has preguntado si realmente conocemos a Clara? ¿Todo esto?», señaló los papeles. «Todo esto sugiere que hay algo en ella que hemos pasado por alto». Guillermo cruzó los brazos, claramente incómodo. «Jaime nunca lo permitiría. Sabes cuánto confía en ella y eso es lo que más me preocupa», respondió Enrique con franqueza. «Quizás Jaime no es tan infalible como creemos». La tensión entre ellos creció, y aunque Guillermo no respondió, su expresión demostraba que las palabras de Enrique habían sembrado dudas. Esa fue la primera grieta real que vi entre mis hermanos, y supe que era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad los enfrentara a todos. Esa misma noche, mientras regresaba al sótano para procesar todo lo que había aprendido, algo llamó mi atención, un grito desgarrador proveniente de la habitación de Clara. Cuando llegué, la encontré de pie frente a un espejo roto, con sangre goteando de su mano. Pero lo que realmente me conmocionó fue lo que vi en el espejo. No era solo Clara reflejada, sino la figura oscura que había visto antes. Sus ojos rojos brillaban con furia. «¿Qué quieres de mí?», gritó Clara, como si hablara con la figura. El reflejo no respondió, pero una risa profunda llenó la habitación, resonando en cada rincón. Clara cayó al suelo temblando mientras yo observaba, segura de una cosa: el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que ninguno de nosotros imaginaba. La noche se cernía sobre la mansión Fernández como una manta de oscuridad pesada y opresiva. Después de lo que había visto en la habitación de Clara, sabía que el tiempo se agotaba. La figura que había aparecido en el espejo no era un simple espectro, era algo más profundo, más antiguo. Algo que había estado esperando su momento para revelarse. Desde mi lugar en las sombras, observaba cómo Clara se encerraba en su habitación. Diferente, más frágil. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas de un antiguo libro, uno que no reconocí de nuestra colección familiar. Lo abrió con desesperación, murmurando palabras que no entendía. Era un idioma arcaico, algo que parecía más una invocación que una lectura. Don Esteban me había advertido: Clara tiene un propósito oscuro, pero lo más peligroso es que no está actuando sola. Ha estado alimentando algo en esta casa, algo que podría destruirla desde adentro. Ahora entendía a qué se refería. Lo que había visto en el espejo era la culminación de sus actos.
una fuerza que ella misma no podía controlar. Esa noche decidí que no podía seguir siendo una simple observadora. Necesitaba actuar. Regresé al ático donde don Esteban me esperaba. Su expresión era grave, pero había una determinación en sus ojos que no había visto antes. Raquel, hay algo que no te he dicho. Comenzó mientras buscaba entre sus papeles. Tu madre no solo sospechaba de Clara, ella dejó algo para protegerte, algo que solo tú puedes usar. De una pequeña caja extrajo un relicario de plata, adornado con intrincados grabados. Al abrirlo, una cálida luz inundó el espacio, envolviéndome por completo. Experimenté una oleada de energía, como si algo dentro de mí despertara. Esto es un vínculo con tus raíces, con el espíritu de los Fernández, continuó don Esteban. Mientras lo tengas, puedes canalizar la energía de esta casa, añadió. Pero cuidado, Raquel, usarlo tiene un precio. Antes de que pudiera preguntar cuál era ese precio, el ático comenzó a temblar. Las luces parpadearon y un viento helado llenó el espacio. Lucía apareció, pero no estaba sola. Sombras parecían cobrar vida, moviéndose con una voluntad propia. «Es ella», exclamó Lucía, señalando las escaleras que descendían al piso inferior. «Clara está haciendo algo, está despertándolo». Don Esteban y yo descendimos lo más rápido posible. Al llegar al salón principal, vimos a Clara de pie en medio de un círculo de velas, su rostro pálido y cubierto de sudor. Frente a ella, la oscura figura del espejo se materializó completamente, una entidad grotesca con garras y ojos que ardían como brasas. «No puedes controlarme», rugió la entidad. Su voz, resonando como un trueno, reveló una máscara de confianza completamente rota. «Hice todo lo que me pediste», balbuceó Clara, con las manos levantadas como si intentara calmar a la criatura. «Cumplí mi parte del trato. Tu parte no es suficiente», gruñó la figura, avanzando hacia ella. No podía permitir que esa cosa destruyera todo. Agarré el relicario con fuerza y una intensa luz inundó la sala, deteniendo momentáneamente a la criatura. Clara me miró directamente, como si pudiera sentir mi presencia. «¡Eres tú!», gritó su voz, cargada de furia y miedo. La criatura, al notar mi intervención, se volvió hacia mí, sus ojos ardientes, perforándome. «¡Fernández!», escupió como si mi nombre fuera veneno. «Tú y tu sangre han sido mi prisión por generaciones, pero ya no más». Con un rugido ensordecedor, se abalanzó sobre mí. Antes de que pudiera alcanzarme, don Esteban se interpuso, empuñando un antiguo crucifijo que brillaba con una intensidad sobrenatural. La criatura retrocedió, pero no antes de lanzar un golpe que lo arrojó contra una pared. Don Esteban cayó al suelo, su respiración pesada y entrecortada. «¡Esteban!», grité, aunque mi voz no pudo alcanzarlo físicamente. Con un último esfuerzo, levantó la mirada hacia mí. «Raquel, este es tu momento. Usa el relicario. Detén esto antes de que sea demasiado tarde». Su sacrificio me llenó de rabia y tristeza, pero también de determinación. Miré a Clara, que ahora estaba de rodillas, temblando y llorando. «¿Qué hiciste?», le pregunté, aunque sabía que no podía oírme. Ella murmuró algo entre lágrimas. «No quería esto. Solo quería ser parte de esta familia. Solo quería ser importante». Sus palabras no conmovieron mis acciones. Sus actos habían traído el caos y ahora toda la familia Fernández estaba en peligro con el relicario en mis manos. Invoqué toda la fuerza que pude reunir. La luz inundó la sala una vez más, empujando a la criatura hacia las sombras. «Esto no ha terminado», gruñó antes de desaparecer. Cuando la criatura finalmente se desvaneció, Clara se desplomó en el suelo inconsciente. Mis hermanos llegaron momentos después, encontrando el salón destrozado. Jaime, siempre racional, intentó buscar una explicación lógica, pero Guillermo y Enrique parecían entender que algo más profundo estaba sucediendo esa noche. Mientras observaba cómo Jaime intentaba consolar a Clara, sentí una mezcla de triunfo y desesperación. Había ganado esta batalla, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. La entidad no se había ido del todo, y Clara todavía tenía secretos que no había revelado. En el sótano, don Esteban apareció una última vez. Su figura era tenue, pero sus palabras resonaron claras. «Raquel, aún tienes mucho por descubrir. Tu madre dejó algo más para ti. Encuéntralo antes de que sea demasiado tarde». Con eso desapareció, dejándome sola con el relicario y un nuevo propósito. Sabía que lo que venía sería más difícil, pero también sabía que no estaba dispuesta a rendirme. El amanecer sobre la mansión Fernández parecía un espejismo. La luz del sol apenas lograba atravesar las gruesas cortinas, como si la casa misma rechazara cualquier intento de calidez. Después de la batalla de la noche anterior, la casa estaba sumida en un silencio sepulcral, pero ese silencio ocultaba algo más, la tensión que crecía en cada rincón. Mis hermanos parecían divididos más que nunca. Jaime, siempre racional, intentaba actuar como si todo estuviera bajo control, pero su mirada traicionaba una inquietud que nunca antes había mostrado. Guillermo estaba claramente perturbado, y Enrique había comenzado a investigar por su cuenta. Lo vi revisando el despacho de nuestro padre, buscando respuestas con una intensidad que rozaba la desesperación. Clara, por otro lado, se mostró extrañamente callada tras el incidente con la criatura. Parecía haberse aislado por completo,
pero sabía que no era arrepentimiento lo que la impulsaba. Clara siempre tramaba algo, era su naturaleza. Mientras tanto, yo continuaba mi exploración de la mansión. El relicario que don Esteban me había legado parecía vibrar con una energía propia, guiándome hacia lugares que antes consideraba irrelevantes. Fue durante una de estas exploraciones que encontré algo que lo cambiaría todo, un pequeño compartimento oculto tras un cuadro. En la biblioteca hallé un cofre antiguo. Dentro contenía documentos aún más antiguos, escritos en una mezcla de español y latín. Uno de ellos contenía un nombre que reconocí al instante, el nombre de S. El texto hablaba de una maldición que había sido impuesta sobre nuestra familia generaciones atrás. Una maldición que aseguraba que los Fernández fueran perseguidos por la codicia y la traición. El enemigo de mi padre no solo buscaba venganza, formaba parte de un ciclo mucho mayor, y Clara era una simple herramienta en su plan. Esa misma noche decidí confrontar a Clara. Si quería respuestas, tendría que obligarla a darlas. La encontré en su habitación, mirando fijamente al espejo roto, donde había visto a la criatura por última vez. Por un instante pareció vulnerable, casi humana, pero al acercarme, su rostro se endureció, como si sintiera mi presencia. ¿Crees que has ganado?, susurró con voz baja, pero llena de odio. ¿No tienes idea de lo que realmente está en juego? Sus palabras me detuvieron. Era posible que hubiera algo más grande de lo que había imaginado, algo que incluso Clara temía. Escuché un grito desgarrador desde el piso inferior y corrí hacia el sonido. Allí encontré a Enrique tendido en el suelo del despacho, con un profundo corte en su brazo. Jaime y Guillermo llegaron segundos después. La expresión de pánico en sus rostros dejaba claro que algo había cambiado. «Fue Clara», gritó Enrique señalando el pasillo. «Ella me atacó. Sabía que estaba cerca de descubrir algo». Jaime negó con la cabeza, claramente luchando por procesar la acusación. «Enrique, eso es ridículo. Clara nunca te haría daño». Guillermo, sin embargo, no estaba tan seguro. «Jaime, hemos ignorado demasiadas cosas. Tal vez es hora de escuchar lo que Enrique tiene que decir por fin». Vi cómo la lealtad inquebrantable de Jaime hacia Clara comenzaba a tambalearse, pero antes de que pudiera intervenir, Clara apareció en la puerta. Su rostro pálido, pero su mirada aguda, como un cuchillo. «¿De verdad crees que yo te haría daño?», preguntó Enrique con una voz que ocultaba una falsa inocencia. «Siempre he sido tu hermana. ¿Cómo puedes pensar eso de mí?». Enrique intentó levantarse, pero su herida era profunda. «No eres mi hermana. Nunca lo fuiste. Y lo sabes». La tensión en la habitación era palpable. Jaime miraba a Clara, luego a Enrique y finalmente a Guillermo. Era evidente que estaba perdiendo el control sobre la situación, y yo, desde las sombras, sabía que este era mi momento. Usé el relicario para canalizar mi energía, creando una corriente de aire que apagó todas las luces de la habitación. En la penumbra, mi presencia se hizo más fuerte y sentí a Clara temblar. Por primera vez, ella era la presa. «Raquel», gritó, sus ojos buscando desesperadamente en la oscuridad. «¿Qué quieres de mí?». Sus palabras fueron un alivio. Finalmente reconocía que estaba allí, pero no respondí. En lugar de eso, dejé que el relicario brillara con una luz suave, iluminando la habitación lo suficiente para que todos pudieran ver sus expresiones. «Clara», susurró Guillermo dando un paso atrás. «¿Qué está pasando aquí?». Ella no respondió. En su lugar se desplomó en el suelo, abrazando sus rodillas como una niña asustada. Por un momento casi sentí lástima por ella, pero entonces murmuró algo que me heló la sangre. «No puedo detenerlo. Él ya está aquí». Antes de que nadie pudiera preguntar qué quería decir, la mansión tembló violentamente. Un rugido resonó desde las profundidades, como si la casa misma estuviera viva. Mis hermanos se miraron entre ellos, claramente aterrados esa noche. Mientras todos intentaban comprender lo que había sucedido, regresé al sótano. Necesitaba respuestas, y sabía que don Esteban no me había dado todas. Mientras revisaba los documentos antiguos, encontré una frase que no había notado antes. «La sangre de los Fernández es la llave, pero también es la puerta». No entendía completamente su significado, pero sabía una cosa. La criatura no había desaparecido y, lo peor de todo, estaba usando a Clara para algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Esa noche, mientras la mansión permanecía en silencio, escuché un susurro en el viento. Era la voz de mi madre, o al menos eso parecía. «Raquel, la elección será tuya». La mansión se encontraba en un estado de agitación total. Mis hermanos apenas intercambiaban palabras, y cuando lo hacían, las discusiones estallaban con rapidez. Enrique se negaba a permitir que Clara se saliera con la suya, mientras Jaime luchaba por mantener la apariencia de una familia unida. Guillermo, por su parte, parecía atrapado en un limbo, cuestionando todo lo que siempre había dado por sentado. Clara había cambiado. Sus ojos, antes llenos de una falsa dulzura, ahora reflejaban un profundo terror. Parecía haber aceptado que algo escapaba a su control, pero aún se aferraba a su papel de víctima. Desde mi escondite la observaba de cerca. No podía permitirme relajarme. Sabía que en cualquier momento podría intentar algo desesperado. Esa noche decidí volver al sótano. Había algo en las palabras que encontré antes.
La sangre de los Fernández es la clave, pero también es la puerta que no podía ignorar. El relicario parecía guiarme, pulsando con una energía cada vez más intensa mientras descendía las escaleras. Allí, entre las paredes húmedas y las sombras que parecían moverse por sí solas, encontré lo que parecía ser una entrada secreta con esfuerzo. Empujé una losa de piedra que reveló un pasaje oculto. El aire que emanaba del interior era frío y denso, como si hubiera estado sellado durante siglos. Mientras avanzaba, el relicario brillaba con una luz cálida, iluminando lo que parecía ser una cripta antigua. En las paredes, grabados en latín, relataban una historia que me dejó sin aliento. Los Fernández no éramos solo una familia adinerada, éramos los guardianes de algo mucho mayor. Según los grabados de generaciones pasadas, un hombre llamado Ezequiel Castillo había intentado apoderarse de un poder oscuro que residía en la tierra sobre la que se construyó nuestra mansión. Mi familia lo había detenido, pero no sin un precio. Ezequiel lanzó una maldición sobre nuestra sangre, jurando que su linaje regresaría para reclamar lo que consideraba suyo. Clara era la encarnación de esa promesa. Su llegada no fue un accidente, sino el cumplimiento de un pacto que Ezequiel había sellado con su propia vida. Y ahora la criatura que había visto no era más que el guardián de ese pacto. Esperando el momento oportuno para completar su venganza, Raquel susurró una voz detrás de mí. Me giré rápidamente y encontré a Lucía. Su expresión era seria, pero sus ojos reflejaban algo más: resignación. ¿Sabías todo esto, verdad?, le pregunté. Asintió lentamente. No todo, pero lo suficiente. Yo era solo una niña cuando llegué aquí, pero siempre sentí que había algo mal con esta casa. Ahora sé que era Clara, o lo que estaba detrás de ella. El relicario brilló con una intensidad deslumbrante. Un portal se abrió frente a mí, mostrando imágenes del pasado. Vi a Ezequiel, un hombre alto y delgado, y con ojos llenos de locura, realizando un ritual en lo que ahora era el sótano. Vi a mis ancestros luchando contra él, sacrificando sus vidas para sellar el poder que él intentaba liberar. Y luego vi a Clara, llevada a la mansión por mis padres, su rostro angelical, escondiendo la oscuridad que traía consigo. Cuando el portal se cerró, supe que tenía que actuar. No podía permitir que Clara completara lo que Ezequiel había comenzado, pero también sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba a mis hermanos. Esa misma noche, mientras mis hermanos discutían una vez más en el salón principal, decidí intervenir. Utilicé el relicario para crear un destello de luz que los dejó desconcertados. Sentí que realmente podían sentir mi presencia. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Guillermo, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Es Raquel», murmuró Enrique, su voz llena de certeza. «Ella está aquí, siempre ha estado aquí». Jaime frunció el ceño, luchando por mantener su cordura. «Esto es ridículo. Raquel murió. No puede estar aquí». Antes de que pudiera continuar, el relicario emitió otro destello, y esta vez las luces de la sala parpadearon violentamente. Todos se quedaron en silencio, esperando. Fue entonces cuando decidí hablar. Usando toda la energía que tenía, les dije a Jaime, Guillermo y Enrique que necesitaban escucharme. Mis palabras resonaron en la sala, y por primera vez vi miedo en los ojos de Jaime, Enrique y Guillermo, pero también parecían más receptivos. «Raquel», murmuró Enrique, «¿eres tú de verdad?» «Sí, y no hay tiempo para explicaciones largas. Clara no es quien creen. Todo lo que ha sucedido desde que llegó está conectado con una maldición que nuestra familia ha cargado durante generaciones. Ella es parte de eso». Mis hermanos intercambiaron miradas, claramente divididos. Jaime seguía siendo escéptico, pero Guillermo y Enrique comenzaron a asimilar lo que les decía. Finalmente fue Guillermo quien habló. «Si es verdad, ¿qué podemos hacer? Debemos detenerla antes de que sea demasiado tarde, pero para eso necesito que confíen en mí». Antes de que pudieran responder, un alarmante grito resonó desde el piso superior. Corrimos hacia su habitación, donde la encontramos frente al espejo, su reflejo distorsionado por la entidad que ahora se manifestaba completamente. No había vuelta atrás. La entidad gruñó, su voz retumbando como un trueno. Mis hermanos quedaron paralizados por el terror, pero yo comprendí que este era el momento de sostener el relicario. Avancé hacia Clara mientras la criatura rugía con furia. «Esto termina aquí», declaré con una determinación inusitada. Y entonces, el relicario comenzó a brillar con una intensidad incontrolable, inundando la habitación con una luz deslumbrante que lo cambiaría todo. La habitación de Clara se llenó de una luz tan intensa que pareció disipar la oscuridad acumulada en la mansión durante generaciones. La criatura rugió con furia, su forma grotesca contorsionándose como si intentara resistir el poder del relicario. Clara se arrodilló, sus ojos desorbitados mientras la luz la envolvía, reflejando un miedo genuino. Mis hermanos, paralizados por el terror, observaban la escena sin comprender del todo lo que sucedía. Jaime, siempre racional, fue el primero en intentar reaccionar, pero no pudo dar un solo paso hacia adelante. Guillermo y Enrique permanecieron inmóviles, atrapados entre la incredulidad y el horror. La criatura avanzó hacia mí, su voz retumbando como un trueno. «No puedes detenerme, Fernández.
Tu sangre me pertenece, como siempre ha sido y siempre será. Sostenía el relicario con firmeza, sintiendo cómo su energía fluía a través de mí. Sabía que este era el momento en que todo se decidiría, pero no estaba preparada para lo que sucedió después. De repente, Clara gritó, pero no de miedo. Su voz resonó con una fuerza sobrenatural, sus palabras cargadas de un poder que no entendía. «No soy tu herramienta», exclamó, mirando directamente a la criatura. «Esto termina aquí». La criatura se detuvo, sorprendida por la repentina resistencia de Clara. Aquella que había sido su instrumento durante todo este tiempo, ahora parecía rebelarse contra él. Fue en ese momento que comprendí algo crucial. Clara no era la verdadera enemiga, era tanto una víctima como yo. El relicario brilló aún más, como si respondiera al cambio en Clara. La criatura rugió de nuevo, pero esta vez su furia estaba teñida de desesperación. «No puedes desafiarme», gritó, su forma comenzando a fragmentarse. Clara se levantó lentamente, su mirada fija en la criatura. «No más, no seré tu esclava», con una valentía que jamás habría esperado de ella. Clara extendió su mano hacia el relicario, tocándolo con delicadeza. Sentí un torrente de energía fluir entre nosotras, como si el relicario nos conectara de alguna manera. Fue entonces cuando lo comprendí. La sangre de los Fernández y la de Clara estaban unidas por el pacto de Ezequiel Castillo. Pero ahora esa conexión era nuestro arma. Mis hermanos, que hasta entonces habían permanecido como espectadores, impotentes, finalmente reaccionaron. Enrique se acercó, colocando su mano sobre el relicario. Luego Guillermo y finalmente Jaime. Sentí como la energía de nuestra familia se unía, creando una fuerza que incluso la criatura no podía resistir. La habitación tembló mientras el relicario emitía un destello final, envolviendo a la criatura en una luz cegadora. Su rugido final se desvaneció en un eco, y luego todo quedó en silencio. Cuando la luz se disipó, Clara estaba de pie frente a nosotros, con lágrimas en su rostro. La criatura había desaparecido, y por primera vez, la mansión parecía respirar aliviada. Mis hermanos miraron a Clara, todavía intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Fue Jaime quien rompió el silencio. «Clara, ¿qué era todo esto?». Su voz era firme, pero también contenía una mezcla de confusión y tristeza. Clara, bajo la mirada de todos, incapaz de enfrentarlo. Yo no era del todo consciente. Algo dentro de mí me obligaba a hacer todo esto, pero ahora sé que no puedo huir de lo que soy. Guillermo dio un paso hacia ella, su rostro lleno de dolor. «¿Por qué no nos dijiste nada? Podríamos haberte ayudado». «No lo entienden», respondió Clara con la voz entrecortada. «Siempre supe que mi presencia aquí traería desgracia, pero no tenía a dónde ir, y cuando me di cuenta de lo que realmente era, ya era demasiado tarde. En ese momento comprendí que Clara no era mi enemiga. Había sido manipulada desde el principio, tanto por Ezequiel como por la criatura, pero también sabía que no podíamos simplemente ignorar lo que había sucedido». «Clara», dije, usando toda la energía que me quedaba para que mi voz llegara a ella. «Todavía puedes redimirte, pero debes elegir. O te conviertes en parte de esta familia de verdad, o sigues siendo un instrumento de lo que intentó destruirnos». Ella levantó la mirada, sorprendida por mis palabras. Mis hermanos permanecieron en silencio, aguardando su respuesta. Finalmente, Clara asintió, deseosa de redimirse, ansiosa por ser mejor persona. El relicario, ahora inerte, se deslizó de mis manos y cayó al suelo. Su brillo se extinguió, pero su propósito se había cumplido. Esa noche, la mansión se llenó de una calma desconocida en años. Mis hermanos comenzaron a dialogar, reconstruyendo los vínculos rotos por la desconfianza y la manipulación. Clara, por su parte, parecía sinceramente arrepentida, aunque sabía que el camino hacia el perdón sería largo y arduo. Por primera vez desde mi partida, sentí que podía descansar, pero antes de partir, algo más debía hacer. Regresé al sótano, donde encontré el relicario. Lo sostuve por última vez, sintiendo su calor. Antes de colocarlo cuidadosamente en su lugar en la cripta, supe que mientras estuviera allí, la mansión estaría protegida. Cuando subí las escaleras por última vez, la voz de mi madre resonó suavemente en mi mente. «Bien hecho, Raquel. Ahora puedes descansar». Y con esas palabras, finalmente me desvanecí, dejando la mansión Fernández en manos de quienes aún tenían la oportunidad de construir un nuevo futuro. Cuando el polvo se asentó en la mansión Fernández, las cicatrices de los acontecimientos recientes permanecieron como un recordatorio de lo que habíamos enfrentado. Aunque ya no estaba físicamente entre ellos, mi presencia parecía latir en las paredes, en las sombras y en el legado que habíamos protegido. Cada uno de los habitantes de la mansión quedó profundamente marcado y sus caminos tomaron rumbos inesperados. Este fue el destino que les aguardaba a cada uno. Jaime Fernández, el magnate desestabilizado, el pilar de la racionalidad de la familia, fue quien más tardó en aceptar la verdad de lo ocurrido. Durante semanas, se encerró en su despacho, revisando los documentos familiares, tratando de encontrar una lógica que explicara lo inexplicable. Pero finalmente comprendió que no todo podía ser controlado por su intelecto. Su enfoque cambió.
Decidió dejar de lado la frialdad que siempre lo había definido y se dedicó a reconstruir la relación con sus hermanos. Jaime se convirtió en el protector del legado Fernández, no como un magnate de negocios, sino como un hombre que finalmente comprendió que la familia era su mayor riqueza. Incluso dejó el despacho de nuestro padre tal como estaba, un santuario intocable, un tributo a nuestra historia. Un día, mientras caminaba por los jardines de la mansión, escuchó una risa suave, como un eco de su infancia. Por un instante, sonrió, sabiendo que yo lo observaba. Guillermo Fernández, el músico renacido, siempre el más sensible de los tres, sintió mi pérdida con mayor intensidad. Su música, que antes se centraba en melodías superficiales, tomó un giro profundo y emotivo. Comenzó a componer piezas inspiradas en los eventos que vivimos, utilizando la música como un medio para expresar el dolor, la esperanza y la redención. Sus composiciones alcanzaron un reconocimiento sin precedentes, pero para él no se trataba de la fama. Cada nota era un tributo a mí y a la lucha por salvar nuestra familia. Guillermo también se convirtió en el puente entre sus hermanos, esforzándose más que nadie por mantenerlos unidos. Su música, dicen algunos, tiene la capacidad de conmover incluso las almas perdidas. Quizás, en algún momento, fue su forma de comunicarse conmigo. Enrique Fernández, el pintor visionario, el más introspectivo de los tres, canalizó todo lo vivido en sus pinturas. Su arte, ya impresionante, se volvió casi sobrenatural. Creó una serie de cuadros que representaban a nuestra familia, la mansión y las sombras que nos atormentaron. Uno de los más impactantes fue un retrato mío, pintado con una precisión y calidez que hizo llorar a mis hermanos al verlo. Con el tiempo, Enrique abandonó la mansión para abrir un estudio en Madrid, donde continuó pintando obras que parecían captar el espíritu de quienes las contemplaban, pero siempre regresaba a la mansión, especialmente en las noches más oscuras, cuando sentía que mi espíritu lo acompañaba. Clara, la redimida Clara, fue quien cargó con el peso más grande. Aunque mis hermanos finalmente la perdonaron, ella tardó en perdonarse a sí misma. Pasó meses ayudando a reconstruir la mansión, dedicándose a reparar lo que había destruido, pero su mayor lucha fue interna. A pesar de todo, Clara encontró su camino. Comenzó a investigar su propia historia, descubriendo que no era solo una herramienta de Ezequiel, sino una persona con la capacidad de elegir su destino. Decidió dedicar su vida a proteger a los demás como una forma de redimirse. Cuando Clara abandonó la mansión, lo hizo con una promesa, demostrar que podía ser algo más que una sombra del pasado. La mansión Fernández, un nuevo amanecer. La mansión, que había sido testigo de tanto sufrimiento, comenzó a transformarse. Los sirvientes retomaron sus labores sin miedo, y los jardines volvieron a vestirse de color, con sus flores esplendorosas. Mis hermanos, aunque tomaron rumbos distintos, siempre regresaban a la morada, conscientes de que la mansión era algo más que un edificio. Era un emblema de nuestra lucha, de nuestra unidad y de nuestra fortaleza como familia. Y yo, Raquel Fernández, aunque mi alma halló la paz, nunca me alejé por completo. A veces, en las noches más apacibles, una suave brisa recorría los pasillos de la mansión, y las luces parpadeaban fugazmente. Era mi modo de recordarles que, aunque mi etapa había concluido, ellos nunca estaban solos. La familia Fernández había superado el tormento y surgido más robusta. Ahora, con un propósito renovado y una esperanza inquebrantable, estaban listos para escribir el próximo acto de su historia. Y desde el otro lado, yo los observaba con orgullo, sabiendo que nuestro legado estaba en manos confiables.